Pues muy bien, estamos ya aquí con Schneider en la cuarta plática del día. Es la última plática de la Semana del Ahorro 2016 y pues vamos a cerrar con broche de oro y les presento al ingeniero Erasmo Aguilera. Erasmo, muy hola, Sergio. bienvenido. Muy muchas buenos gracias días. por Gracias estar a aquí ustedes con nosotros. El ingeniero Erasmo, bueno, lo conocemos de mucho tiempo, ha sido uno de los apoyos que Alcione ha tenido para la introducción de todo lo que han sido seccionadores y transformadores de media tensión. Y entiendo que nos vas a platicar exactamente de transformadores de media tensión. Exactamente, Sergio, con el empuje que se tiene ahora por la eficiencia energética. Precisamente los transformadores que alimentan las cargas, los edificios, las industrias se vuelven importantes porque son máquinas que trabajan todo el tiempo. Entonces, ya sea que estén trabajando al 100% de su capacidad o a solamente una parte de la capacidad, el consumo de energía que se demanda a través de ellos genera pérdidas. Entonces, en la eficiencia energética se vuelve importante porque mientras menos pérdidas es un mayor beneficio para el dueño del transformador al tener transformadores altamente eficientes de bajo consumo. Muy bien, pues yo creo que va a ser algo importante que todos ustedes creo que ya lo saben, todo Alcione, si no se los estoy diciendo. Nosotros ya tenemos en existencia transformadores secos trial, entrega inmediata. Así, ahí los tenemos en CEDIS, en 3 capacidades, las capacidades más comunes. Entonces, pues sin más preámbulo, te invito a pasar al podio y ahorita nos vemos aquí para la sesión de preguntas y respuestas. Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, pues muchas gracias por esta invitación. Vamos a platicar un poco de lo que son los transformadores de media tensión y de los transformadores de instrumento, que son nuestros ojos hacia la instalación eléctrica. Y empiezo por presentarme nuevamente, es su servidor Erasmo Aguilera, formo parte de Schneider Electric y mi responsabilidad es dar el soporte de lo que nosotros definimos como distribución de media tensión secundaria, equipos que van después de las subestaciones principales y en la red de distribución, así como también de los transformadores de media tensión y los transformadores de instrumento. Adelante, por favor. En este caso, los transformadores secos tienen aplicaciones desde la parte de la generación hasta la parte de los usuarios finales, pasando por las diferentes etapas de la red eléctrica. Los transformadores pues son dispositivos eléctricos estáticos que convierten las tensiones de generación en tensiones de transmisión, de distribución y nuevamente las convierten en tensiones para poder utilizar la energía eléctrica en nuestros hogares, en nuestras empresas. En este caso tenemos 2 gamas muy importantes, lo que son los transformadores secos, que es del tema que vamos a platicar hoy, y los transformadores con aislamiento por medio de un líquido. En este caso solamente tocaremos los transformadores de media a baja tensión del tipo seco. Adelante. Los transformadores de aislamiento seco tienen la característica de que son capaces de diferentes clases de aislamiento. En este caso, el aislamiento al que nosotros nos vamos a referir con la gama Schneider es la clase de temperatura de 150 grados. Esta clase de temperatura es la que a nosotros nos ha dado los mejores resultados de desempeño y eficiencia en la ingeniería de diseño y manufactura de nuestros transformadores, porque nos hacen que los transformadores trabajen con mejores temperaturas de operación y desde ese punto de vista reducimos las pérdidas y no los sometemos a un esfuerzo. Adelante, por favor. Es muy importante este concepto cuando trabajamos la elevación de temperatura, porque si nosotros utilizáramos una clase de aislamiento superior, al mismo tiempo estaríamos permitiendo un esfuerzo mayor sobre el transformador. Y al paso del tiempo, este esfuerzo superior de temperatura empieza a deteriorar poco a poco los aislamientos en un nivel más rápido que cuando el transformador trabaja con menos esfuerzo.
Adicionalmente, nosotros somos una empresa que tenemos una calidad muy cuidadosa en la parte del vaciado de la resina de nuestras bobinas. Esto por el efecto de descargas parciales, que es un efecto que ioniza el aire en un espacio entre dos espiras de los devanados. En este caso se forma un espacio que tiene un polo positivo y un polo negativo. Cuando hacemos pasar por estas espiras una corriente alterna, el polo positivo y el polo negativo intercambian entre sí, generando un efecto de diferencia de potencial entre ambos polos, y esto provoca una descarga entre ellos. Si el aislamiento es lo suficientemente resistente, el vaciado de la resina es de buena calidad, estos espacios se reducen a un mínimo. Pero si el vaciado es deficiente, estos espacios provocan una especie de descarga que va carcomiendo y reduciendo las capacidades aislantes de la resina. Al paso del tiempo, lo que esto significa es que estos huecos se van agrandando, se va debilitando el material aislante hasta que viene una ruptura del dieléctrico y por lo tanto se puede producir una falla en la bobina. Adelante, por favor. ¿Cuáles son las ventajas de un transformador seco contra un transformador en líquido? En este caso, los transformadores secos son mucho menos dependientes de la obra civil y electromecánica especializada que se requiere para un transformador en aceite. El transformador en aceite requiere de pruebas del aceite, lo cual no es requerido en el transformador seco. El cambio, el reemplazo, reponer aceite, lo cual no es necesario en un transformador seco. Hay riesgos de fugas que requieren tanto de controlarlos en el propio transformador como de una obra civil que reciba todo este aceite que no se puede ir a un drenaje, que no se debe derramar sobre la tierra, y entonces es un costo adicional que no tenemos en el transformador seco. Desde este punto de vista, los tiempos de paro para el mantenimiento y revisión de un transformador seco son prácticamente nulos, a diferencia de un transformador en aceite. Un líquido puede tener un muy alto grado de inflamabilidad, es decir, puede ser muy resistente a inflamarse, pero al final siempre tiene un límite y hay una probabilidad de explosión asociada, lo cual no existe en el transformador seco. Esto también limita al mismo tiempo el daño hacia las instalaciones y hacia las personas y nos permite una vida útil mucho más prolongada en un transformador seco que en un transformador en aceite. No requerimos de un instrumento adicional como es el indicador de la temperatura o del nivel del aceite, que en el transformador seco no es requerido, probablemente algún sensor de temperatura solamente para control de ventilación. El espacio es menor en un transformador seco, ya que no requerimos de las aletas de ventilación que son requeridas en un transformador en aceite, y no se requiere de un control de presión del líquido en el interior de un transformador en aceite. Adelante. Aquí ilustramos un poquito las ventajas del transformador seco versus el transformador en aceite. Aunque la tecnología de inversión en el transformador seco es mayor por aproximadamente un 30%, vemos que esa inversión inicial al paso de los años se justifica plenamente con el tiempo de vida, con un mantenimiento casi nulo, con un tiempo de interrupción también muy bajo. Los gastos de la obra civil también son menores en un transformador seco. No dependemos de los cambios o de la revisión del aceite, pruebas al aceite, y no requerimos de un control de fugas. Entonces esto al paso del tiempo se vuelve una ventaja operacional muy importante a favor del transformador seco. Adelante. De esta manera podemos ver que una recuperación de la inversión viene proporcionalmente a la vida útil del transformador, y en aproximadamente 12 años a 13 años de operación del equipo hemos compensado la inversión inicial y tenemos todavía hacia adelante una expectativa de vida mayor que en el caso del transformador en aceite, y ya libre de todo mantenimiento o gastos adicionales en operación o paros por motivo del aceite. Adelante.
Las tecnologías de un transformador seco son diferentes. Desde la más sencilla, que es un transformador impregnado en barniz, con un vaciado al alto vacío para asegurar que el barniz se adhiera perfectamente a los embobinados. Adelante. Hasta un transformador que puede tener moldes para ambas bobinas, tanto en la parte de baja tensión como en la parte de media tensión. Y estos moldes lo que hacen es, si bien nos dan una protección adicional, como comentábamos, también tienen implícito un riesgo en el caso de que la calidad del vaciado no sea la mejor. Adelante. En nuestro caso concreto y más en la tecnología de Schneider Electric con el transformador de la gama trial, nosotros hemos escogido tener las bobinas de la media tensión vaciadas en resina epóxica y las bobinas de baja tensión recubiertas con un polimérico papel con un polimérico de resina, lo cual les da un aislamiento adecuado y se vuelven muy resistentes a ambientes agresivos porque con la protección de las bobinas en resina y las bobinas en baja tensión con papel, es adecuado para la mayoría de las aplicaciones en las industrias, tanto como en el área de edificios, en la construcción, en el área comercial. Adelante, por favor. Las diferentes capacidades y potencias que podemos alcanzar, prestaciones que podemos alcanzar, dependen en mucho tanto de la característica tecnológica de construcción como de la calidad de la misma. En el caso de los transformadores, desde unos cuantos kVA podemos empezar desde 150 hasta capacidades mayores a los 10.000 kVA para las grandes aplicaciones en plantas industriales pesadas o en plantas de generación. Adicionalmente, estos transformadores permiten porcentajes de sobrecarga que pueden llegar hasta el 50% de su capacidad nominal gracias a un sistema de ventilación. Adelante. En la gama trial, la cual está estandarizada por Schneider como nuestro transformador principal, utilizamos un componente trihidratado de alúmina que nos da muchas ventajas operacionales con relación a otros tipos de resina, las cuales vamos a ver un poco más adelante. Y en este caso nosotros podemos ofrecer capacidades desde 300 hasta 15.000 kVA y en tensiones que van desde 4.160 volts a 36.000 volts y en la baja tensión podemos trabajar 220, 480, 440 de acuerdo a las necesidades del cliente. La elevación de temperatura que permitimos a nuestros transformadores es de 100 grados y la clase de aislamiento que estamos aplicando, comentamos, es la clase de 155 grados centígrados. La sobrecarga que nosotros ofrecemos con un sistema de ventilación es hasta del 40%. Adelante, por favor. La bobina de baja tensión, entonces, como comentamos hace un momento, es a base de una película de resina epóxica que va preimpregnada en papel y que cuando ésta se aplica al conductor reacciona con el calor quedando totalmente adherida y garantizándonos el mejor aislamiento posible para las bobinas de baja tensión. Es una bobina que no es vaciada en resina epóxica, pero que tiene un muy buen nivel de resistencia a los ambientes industriales, a los medios agresivos, hacia la humedad y por lo tanto también garantiza una muy buena resistencia dieléctrica. Adicionalmente, el tipo de conductor que utilizamos, que son hojas de aluminio, nos garantizan muy buena resistencia hacia los esfuerzos que puede provocar un cortocircuito en caso de presentarse. Adelante. En el caso de la bobina de la media tensión, el sistema encapsulado sí se da con resina epóxica en vacío y la resina epóxica tiene un tratamiento con trialúmina hidratada que nos da la clase de aislamiento y características de autoextinción en caso de un posible incendio. Esta es una ventaja muy grande porque desde ese punto de vista operacional, adicionalmente a la confiabilidad que tenemos de nuestro transformador, en caso de presentarse un
un conato de incendio, una necesidad, se genera una reacción química que ayuda a la autoextinción del mismo. Esto nos garantiza una vida prolongada del transformador. El proceso nos garantiza una calidad uniforme en la superficie, en el acabado, y un nivel de descargas parciales inferior a los 10 picocoulombs, que a su vez representa una mayor vida útil del equipo. Adelante. Nosotros podemos trabajar los devanados del transformador en cobre o en aluminio. En el caso del cobre, pues se utiliza cuando las potencias son mayores a 5 MVA, ya que nos ayuda un poco en cuanto a la disipación de la temperatura y a la reducción del espacio de los devanados. No impacta demasiado en el espacio total de un transformador, pero sí ayuda en la reducción del bobinado. Es un material, el mejor conductor, que además comercialmente es el más accesible. La mayoría de los fabricantes tienen este tipo de oferta y es lo usual al momento de ofrecer transformadores. Sin embargo, el aluminio es otro material muy versátil que nos permite trabajar perfectamente con capacidades hasta 5 MVA, es más ligero y el espacio relativo que requerimos para poner un transformador de una potencia equivalente entre cobre y aluminio es el mismo, pero nos apoya en el devanado de la bobina, en su manufactura, de manera que se vuelve una opción alternativa muy agradable al uso con relación al cobre. Es un material que nos da un ahorro también en cuanto a su naturaleza. El cobre en este momento es un material que varía mes con mes y que estamos checando. El aluminio se mantiene mucho más estable y es un material muy, muy confiable, muy dúctil y muy noble para trabajarlo en los devanados. Adelante. Adicionalmente a la manufactura, nosotros, una vez que ya hemos desarrollado el diseño y la familia de transformadores trial, los hemos sometido a las pruebas usuales, tanto de tipo como de rutina, pero los llevamos más allá. Entonces tenemos las certificaciones europeas de acuerdo a la normativa IEC E2, que es una resistencia a la contaminación y a la condensación, lo que hace nuestros transformadores aptos para trabajar en ambientes agresivos. Una clasificación C2, que nos permite trabajar en ambientes extremos en temperatura. Es una resistencia a choques térmicos que puede pasar de un ambiente con nieve hacia un ambiente muy cálido. Y una clasificación F1 que nos garantiza el apoyo a una autoextinción del fuego sin humos tóxicos. Y todas estas pruebas, lo más importante de ellas es que fueron aplicadas a una sola muestra de transformador. Adelante. El transformador tiene accesorios con los cuales obviamente nosotros también apoyamos a nuestros clientes, y estos accesorios nos permiten completar la cadena de protección y control y monitoreo de los transformadores. En este caso nosotros podemos proveer lo que es los sensores de temperatura, un termómetro básico o con comunicación hacia el usuario para alarmar o para iniciar una etapa de ventilación. Ventilación para aumentar la potencia del equipo hasta en un 40%, y todo esto pues colocado en un gabinete adecuado para beneficio del usuario. Adelante. Dentro de los accesorios podemos tener relevadores de temperatura con comunicación o relevadores de temperatura que solamente tienen indicaciones locales, pero que son suficientemente adecuados para iniciar las etapas de ventilación o de alarma del transformador. Adelante. Cuando un sensor de temperatura manda la señal adecuada al relé de temperatura,
El relé de temperatura emitirá una alarma, se puede comunicar a un sistema SCADA o puede iniciar un paso de ventilación. Si la temperatura volviera a aumentar, nuevamente el siguiente nivel de alarma puede ser directo a un SCADA o puede ser directo al interruptor que alimenta al transformador para liberarlo de la energía y garantizar la salvaguarda tanto del propio transformador como de los usuarios como de la instalación. Adelante. Gracias a esto, pues vamos a hacer un pequeño resumen de ventajas. Comentamos que nuestros transformadores prácticamente son de un mantenimiento muy simple, se puede decir libres de mantenimiento. ¿Qué se tiene que hacer? Con un paño suave, limpiar la superficie del transformador, de las bobinas, obviamente desenergizado, verificar los pares de apriete de conexiones, verificar simplemente el accionamiento de la ventilación, de los sensores, de los relés, y es todo lo que hay que hacer. La instalación es muy sencilla, ya que comentábamos, no requiere de una obra civil especializada, dado que no es un transformador con aceite que haya que controlar. Se minimiza el riesgo de incendio, cuenta con certificaciones que van más allá de las pruebas de prototipo normales o de las pruebas de rutina. Es muy resistente a variación de temperatura y ambientes agresivos o salinos, y nos garantiza una vida útil de 30 años por lo menos para nuestros usuarios. Adelante. Las ventajas que nos da nuestro aislamiento es que nos hace trabajar con el transformador con menos esfuerzo sobre de los componentes del mismo. Esto es fácilmente comprensible si nos imaginamos un conductor que alimenta una lámpara o que alimenta a una plancha. Si nosotros utilizamos el conductor adecuado, el conductor y la plancha no se calientan, su aislamiento no sufre y el sistema trabaja perfectamente. Pero nosotros podríamos utilizar un conductor de menor calibre para alimentar la misma plancha, lo cual hace que se oponga a una mayor resistencia al paso de la misma energía. El conductor se calentará, el aislamiento sufrirá ese calentamiento y el sistema también. Las pérdidas que están presentes en todo momento por la conducción de corriente obviamente van a aumentar mientras menor sea la sección de conducción del conductor, y esa es la ventaja que nosotros tenemos en nuestros transformadores. Una mejor eficiencia se logra con una mejor sección de conducción, con menores pérdidas, y todo el tiempo vamos a estar trabajando con un transformador en condiciones de menor esfuerzo, lo que es una ventaja al paso de tiempo operacional. La elevación de temperatura la controlamos a 100 grados centígrados, la capacidad de la sobrecarga a un 40% de la capacidad nominal, y las características unidas nos dan un equipo versátil y durable. Adelante. Tenemos algunas referencias que podemos mostrar, son unas cuantas solamente, pero lo más importante es que estas referencias nos permiten garantizar la aplicación de los transformadores trial en diferentes ambientes industriales, comerciales o de edificios. En las principales referencias que tenemos hay plantas de generación, tenemos torres ejecutivas, tenemos industrias ligeras, industrias pesadas, en los diferentes segmentos de la industria. Puede ser la automotriz, la de los alimentos, puede ser un hospital, puede ser un estadio de fútbol, pero está comprobada la eficiencia y aplicación de nuestros transformadores con altas ventajas de eficiencia. Adicionalmente, si el cliente lo requiere, a pesar de que la gama estandarizada de los transformadores trial ya se ofrecen con beneficios energéticos, se pueden solicitar pérdidas específicas para un proyecto muy, muy especial donde se requieran todavía menores pérdidas, y esto será un beneficio adicional en la operación del equipo. Adelante. Ya vimos algunas aplicaciones y bueno, pues en realidad el mensaje que nosotros queremos dejar es que este es un equipo adecuado para trabajar en los diferentes segmentos de mercado usuales en nuestro país, como son las empresas de electricidad, las empresas de la construcción, hospitales, hotelería, industria, una planta fotovoltaica, un aeropuerto, la infraestructura,
Es un equipo muy versátil para trabajar y apoyar en todos estos segmentos. Adelante. Y los compañeros adecuados para los transformadores en el sistema eléctrico son los transformadores de instrumento. Los transformadores de instrumento los encontramos en todas las etapas del sistema eléctrico, desde la planta de generación hasta el usuario final, pasando por las subestaciones de alta tensión o los centros de distribución de alta a media tensión. Son los ojos que nos permiten ver en el sistema el comportamiento de la tensión, la corriente y de los parámetros asociados en cada parte del mismo. Adelante. Son dispositivos de campo, van instalados al pie de los equipos que nosotros queremos vigilar o de la parte del sistema que queremos vigilar y nos permiten censar cómo se está comportando nuestra instalación, cómo se está comportando la red, en valores que pueden ser leídos por los instrumentos de medición. Estos instrumentos de medición que nos permiten a nosotros el acceso local o remoto y que de esa manera nos permiten ver desde un sistema SCADA en pantalla cuál es el desempeño que estamos teniendo en una parte específica de nuestro sistema. Ya sea que los tengamos en la red de energía pública o en una subestación privada o en un motor, en una banda de un sistema de producción, con ellos podemos saber cuán eficiente es nuestro sistema. Digamos que son la punta de lanza de un sistema de eficiencia energética con el cual nosotros definitivamente podemos lograr beneficios adicionales con la tecnología Schneider en beneficio del usuario. Adelante, por favor. Estos equipos están totalmente distribuidos en la red de distribución, a la intemperie o en servicio interior. Pueden estar directamente como parte de los herrajes del sistema o pueden estar contenidos en gabinetes especiales o dentro de las instalaciones del cliente. Adelante. Hay diferentes modelos que se aplican de acuerdo a la necesidad y tenemos básicamente dos tipos. Los que están censando la corriente y los que están censando la tensión. Pueden ser tanto de servicio interior como de servicio intemperie. En este caso, los que estamos viendo aquí son de servicio intemperie. Pueden ser una combinación de ambos en las últimas tecnologías. Ya podemos tener en un solo equipo tanto la prestación de la medición de tensión como la prestación de la medición de corriente. O podemos colocarlos en un gabinete compacto, lo cual nos da la ventaja de que pueden ser equipos de servicio interior conectados a la red subterránea y que están protegidos de acuerdo a la necesidad de la aplicación contra posibles daños mecánicos. Adelante, por favor. En otro caso, los transformadores pueden ser de servicio interior, pueden ser también transformadores de tensión o de corriente, y estos usualmente son los que conocemos como los transformadores de instrumento que van instalados dentro de los tableros de distribución en media y baja tensión o dentro de las bases de medición especializadas para los sistemas de facturación. Los hay tanto de media a baja tensión como de baja a baja tensión, y estos se clasifican todos los transformadores de acuerdo a su clase y precisión en aplicaciones ya sea para protección o ya sea para medición o para alta eficiencia, digamos, en la medición, como es ya en un sistema de facturación. Los transformadores pueden ser aplicados a todos los niveles de tensión y bueno, sabemos que ahora con las modificaciones a la reforma energética, a las regulaciones que existían en nuestro país, se vuelven elementos muy importantes porque son prácticamente los que van conectados a las cajas registradoras de la compañía eléctrica para medir la energía que tienen que
cobrar. Entonces, de estos equipos se va a ver una alta demanda en los proyectos de Comisión Federal y de los nuevos participantes del sector eléctrico, porque son los que les van a permitir, aparte de la facturación, saber cómo están intercambiando entre unos y otros y entre los usuarios. Todos estos disponibles por medio de Schneider Electric y ahora a través de Alcione, para que el cliente pues tenga un acceso mucho más ágil a ellos. Y me parece que yo con esto termino la presentación. Quedo a sus órdenes para un intercambio de preguntas que deseen ustedes hacer. Pues muy bien, Erasmo, muy interesante en verdad, ¿no? Espero que sí, Sergio, realmente es interesante. Siempre tenemos ya tiempo manejando los transformadores, sin embargo, ahorita me nacieron algunas preguntas. La primera que te quiero comentar es, si yo tengo un transformador tradicional de aceite de 1000, 13, 440, el típico. Sí. Y tengo un seco, y queda clara el beneficio de obra civil, de no tener el riesgo del aceite, que no es flamable. Pero el tema que más me interesó fue el de la eficiencia. O sea, ¿qué pasa cuando ese transformador de 1000 en aceite lo tengo trabajando al 50%? ¿Y qué pasa en el seco cuando lo tengo trabajando al 50%? Esto ahí me queda una duda. Bueno, mira, definitivamente dependerá mucho de la filosofía con la cual el fabricante los haya pensado. ¿Qué significa esto? Transformador Trial ha nacido con una filosofía de alta eficiencia y calidad. Entonces nosotros desde entrada damos un poco más que otros fabricantes, cuando su estrategia de los fabricantes es dar lo justo o lo mínimo. Esto significa que, por ejemplo, nuestros transformadores, al ofrecerte mayor eficiencia, se reducen pérdidas contra otra marca. ¿Por qué? Al reducir nosotros las descargas parciales, garantizamos una mejor calidad del vaciado de la resina. Este vaciado de la resina es precisamente lo que le da la cohesión al aislamiento. Al tener esta cohesión en el aislamiento, las pérdidas son menores, no tienen esta capacidad de estar fluctuando en un espacio vacío y no contribuyen a las pérdidas totales del sistema. El núcleo, el laminado del núcleo que nosotros escogemos, la forma geométrica de la sección transversal, también tiene la intención de reducir al máximo las pérdidas por corrientes del núcleo. Entonces, cuando un transformador tú lo vas descargando y llegas hasta un 50% de su capacidad, tiene los componentes principales son, por ejemplo, las pérdidas de cobre de los devanados y las pérdidas del núcleo. Las pérdidas del núcleo siempre están presentes porque en el momento que tú haces una demanda del transformador, por mínima que sea, el núcleo tiene que estar energizado al 100%. Y las pérdidas de los devanados serán proporcionales a la cantidad de corriente que le vas a demandar cuando tú le aumentas la carga. Si tú reduces la carga del transformador, ahorrarás en pérdidas en los devanados, pero te quedan las del núcleo. Si el núcleo está diseñado muy sobrado, obviamente te cuesta más la inversión, pero tus pérdidas son menores. Si el núcleo está muy pequeño con relación a la demanda, te va a dar problemas de ruido, de decibeles, te va a aumentar las vibraciones del equipo y te va a consumir más en las pérdidas por la corriente que se necesita, que está demandando el equipo y que hace un efecto de vibración en el transformador. Entonces, esa es la importancia de un diseño. No es tanto si es en aceite o es en seco. Y el Trial tiene esta ventaja, que el diseño te ofrece las menores pérdidas posibles en el núcleo y en los devanados. Ok, me queda claro, no podemos comparar porque no son manzanas con manzanas, la pregunta. Pero al hablar de que ofrecemos algo más, comparado con el mercado existente, sí,
¿qué tan más eficiente en un porcentaje crees que sea el transformador trial de Schneider? Ok, mira, nosotros hemos sido comparados con transformadores que tienen un funcionamiento barniz, un aislamiento en barniz contra el aislamiento en resina. Entonces nuestras pérdidas por descargas parciales son de menos de 10 picocoulombs y estamos comparados a veces contra sistemas que son de 60 o de 70 picocoulombs. Entonces, aunque la intuición de que si es menor o es mayor es fácil, la implicación es un poquito más difícil. La presencia de estos valores de 60, 70 picocoulombs van a significar menor vida útil en tu equipo, porque hablábamos de estas vibraciones que se presentan entre dos polos. Esas están golpeando constantemente el aislamiento, lo van deteriorando y al paso de los años tú vas a notar la diferencia entre la eficiencia de uno y otro. Las mismas pérdidas se suman al total de pérdidas que decíamos de los devanados y del núcleo, y contribuyen a una menor eficiencia. Mientras más altas son tus pérdidas, es menor la eficiencia de tu transformador. En el caso de las secciones transversales, nosotros preferimos trabajar a menores temperaturas y para esto te damos obviamente más producto, te damos más conductor, pero eso hace que el transformador tenga un menor esfuerzo al momento de trabajar. Si yo por el contrario tomo una estrategia de darte menor sección, aumento la resistencia del conductor, aumento las pérdidas por este concepto y mientras tú tengas el transformador trabajando al 100% te va a estar consumiendo más que uno de Schneider. Perfecto, pues con eso a mí me queda clara esta pregunta. Transformadores trial secos de alta tecnología eficientes comparados contra el mercado. Así es. Llámese aceite o llámese seco. ¿Okay? Totalmente, sí. Muy bien, mira, Acapulco nos pregunta, ¿en qué ambiente se recomienda un transformador seco y transformador de aceite y por qué? Bueno, es muy usual en el ambiente trabajar con los transformadores en aceite a la intemperie, porque de su propia naturaleza pues vienen con una envolvente metálica que los sella y los protege del ambiente. En el caso del transformador seco esto es posible cuando se suministra con un gabinete y basta que tenga un cobertizo sobre de él para trabajar adecuadamente a la intemperie. Vimos que incluso en nuestro caso nosotros ofrecemos pruebas climáticas extremas que nos garantizan un buen desempeño a pesar de las condiciones de temperatura o de humedad que haya en el exterior. Y las ventajas serán, nuevamente, platicando un poquito de esto, el ahorro en la obra civil, no tienes un problema de riesgo de explosión y pienso que es adecuado para trabajar cualquiera de los dos, pero con las ventajas que tiene trial en el ambiente exterior. Muy bien. O sea que aquí podríamos decir que la tecnología del aceite es mucho más antigua que la seca. Sí, de hecho la han tenido que evolucionar a buscar nuevos productos químicos que reemplacen el aceite para que se vuelva más amigable al ambiente y para que sea más difícil precisamente un conato de incendio o de explosión. Entonces, lo primero es que todos los transformadores de aceite tienen que estar en una obra civil que pueda recibir, si hubiera una fuga de aceite, tendría que recibirlo. Así es. Y segundo, en edificios donde hay mucha gente, no puede estar cerca de oficinas por si llegara a haber un incendio o una explosión. Así es, la obra civil tiene que ser reforzada, cuidando la posibilidad de una explosión y que esta explosión no dañe la estructura del edificio y mucho menos a los usuarios. Cosa que todo esto se evita con el seco. Entonces la aplicación del seco es interior, exterior, y en el caso del trial, pues sí tendría que tener bajo techo, no un cobertizo. Un cobertizo nada más. Muy bien. Pues ¿hay más preguntas, perdón? ¿No? Entonces, estoy seguro que va a haber interés. Déjame. Nosotros con los transformadores, en cada proyecto que tenemos de hospitales, de naves industriales, de centros comerciales, vendemos transformadores secos. El común denominador son los que tenemos en stock. Sí, de acuerdo. Y algo que no habíamos visto o que veíamos, a pesar de que
te comentaba que Manuel tiene más de 2 años insistiéndome de que le entre yo al mercado de los transformadores que hablaste, los de medición, transformadores de potencial y transformadores de corriente, o los combinados, ¿no? Que se llaman, ¿qué? ¿Team? Sí, así es. Team, el combinado, que en un solo gabinete vienen los dos. Los dos, sí. La verdad es que no le veía yo el nicho. Y ahora, con el mercado abierto de la electricidad, empiezo a ver una demanda muy fuerte de estos transformadores. Un transformador solito vale 100, 200, 300, 500 mil pesos. Entonces ahorita estamos fincándonos un pedidito muy pequeño que está empezando para un pedido muy grande. Estamos hablando de 2 millones de pesos. Ajá, entonces les aviso, es un nicho nuevo que Comisión Federal antes compraba por licitación estos transformadores, ahora ya no los va a comprar y les va a pedir a los instaladores que ellos sean los que adquieran estos equipos, así como adquieren los seccionadores o transformadores y los entregan a la obra de comisión. Aquí va a ser más o menos, va a ser exactamente igual, ¿no? En transformadores. Sí, así es. En estos proyectos, sobre todo a últimas fechas, son los que les llaman de reducción de pérdidas. Hay algunos de esos proyectos que traen cantidades importantes de este tipo de transformadores. Muy bien, pues entonces para que lo tengan presentes ahí todo a la fuerza de ventas. Toluca pregunta, de los transformadores, ¿cuál es el más recomendable para incluirlo en un sistema fotovoltaico? Pues mira, yo te diría que nuevamente una tecnología u otra es buena. Las ventajas de utilizar trial ya las comentamos, es un ahorro en la obra civil básicamente. Y fuera de eso hay que definir correctamente las especificaciones del requerimiento por las variaciones que puede tener una planta fotovoltaica al haber más sol o menos sol. Y ya hay varias marcas, entre ellas Schneider, que tienen diferentes soluciones para este tipo de aplicaciones. Muy bien, aquí lo que podríamos nosotros comentar o informar es que en forma tradicional, cuando nosotros queremos elevar el voltaje, no bajarlo, y eso que voy a decir no tiene ningún fundamento eléctrico, de ingeniería, simplemente es lo que se hace en forma tradicional. Entonces vamos a decir, si alguien necesita elevar voltaje de 110 a 440 y se necesitan 100 kV de potencia, lo que se hace es vender un transformador de 150 o de 170. Okay. Y entonces sí lo podemos hacer elevador. Sí, por supuesto. Si está 50 o 70% arriba, sin hacer el diseño. Porque cuando mandamos a hacer el diseño elevador, pues el problema es que se puede tardar 3 meses, 4 meses. Entonces, a nivel industria, que de repente requieren elevar por alguna cosa pequeña, sí. Este ha sido un común denominador. En el fotovoltaico no puede ser así. El fotovoltaico estamos hablando de que vamos a salir en 440, 460, 480 y vamos a subir a 3 o 23. Entonces sí necesita hacer un diseño muy específico y además que va a tener su constante de trabajo va a ser muy variable por lo que comentabas del sol, ¿verdad? O sea, cuando hay mucho sol, a lo mejor estamos trabajando al 70, 80, lo que se calculó, sí. Pero cuando hay nubes y cuando hay bajas, pues va a estar trabajando 20, 30, 40. Es más, durante todo el día, tanto el eólico como el solar es lo mismo, tiene un inicio bajo, empieza a subir, llega a su cúspide y luego vuelve a bajar. Así es. Entonces tiene que trabajar al 10, 15, 20, 30% hasta llegar al 100 y bajar. Entonces Schneider ya tiene una solución para estas propuestas. Así es, se tiene una solución no solo del transformador, sino incluso del sistema completo, de la integración del sistema fotovoltaico o de viento. Y contamos también con gente ya muy especializada en estos tópicos, que es la que nos apoya a nosotros para poder darles a ustedes el servicio de respuestas. Muy bien, pues ya vamos a pedirte por ahí una revisión de esto. Perfecto. Acapulco, ¿qué eficiencia en porcentaje hay en un lugar de baja temperatura? ¿Qué eficiencia en porcentaje hay en lugares de baja temperatura?
Bueno, no he tenido yo un estudio al respecto. De momento pienso que no debería de afectarnos la altitud o la altura para la operación del transformador, porque el transformador viene diseñado precisamente para esas condiciones. Usualmente cuando a nosotros nos piden un transformador, nos dicen si va a trabajar a la altura de la Ciudad de México o en la costa, o si va a trabajar en un clima frío o en un clima mucho más cálido, y ya viene el diseño preparado para trabajar en esas condiciones. La eficiencia dependerá ya comentábamos un poquito de la filosofía que estamos aplicando, y dentro de la operación, pues también una cosa que sí puede impactar, por ejemplo, si tienes un transformador trifásico y tú solamente demandas sobre de una de las fases, pues eso sí podría golpear tu trabajo eficiente del transformador. Si tú conectas bombas en solamente una de las fases del transformador y dices, ya le puse 10 motores de 10 watts, pues tengo 100 watts en una pierna, y en el otro le puse 10 lámparas de 10 watts, sí, pero los motores van a estar entrando y saliendo, y en la pierna donde están las lámparas va a estar todo el tiempo funcionando a los 100 watts. Ese tipo de cosas forman parte de un proyecto de eficiencia energética, en la cual obviamente nuestro transformador los va a apoyar, pero es un conjunto de consideraciones que se tienen que tomar en cuenta. Y que diseñar, ¿no? Así es. Y con gusto lo apoyamos yo aquí en a esta eso. pregunta creo que el enfoque que le están dando es como a las plantas de luz. O sea, una planta de luz, una planta de emergencia, siempre está diseñada para trabajar al 100% a nivel cero de mar, ¿no? Sí, 0 sí, metros. sí. Entonces, si lo subo a 2300, pierdo un porcentaje de eficiencia. Sí. Entonces, ¿en los transformadores pasa algo así o no? En los transformadores, bueno, aquí ya cambia la pregunta un poquito, porque tendríamos que suponer que un transformador que se diseñó a 1000 metros, tú te lo llevas a trabajar a otro nivel, ¿verdad? Sí. Y en el caso del transformador en aceite, pues variaría su presión interna, habrá que cuidar este tipo de aspectos. Pero en el caso del transformador seco, digamos, es un poco más noble, porque al estar embebido en resina y todo pues seco, dependerá en mucho de lo que habíamos comentado, y en este caso nos afectarán las distancias a la misma tensión, las distancias en aire que pudieran existir. Pero antes de eso, pues también se nos puede consultar para nosotros poder dar nuestra opinión al respecto. Sí, pero por ejemplo, los transformadores que nosotros tenemos, los que tenemos de stock, vienen diseñados, supongo que para 2300 metros. Así es, prácticamente todo lo que nosotros traemos a México lo hemos estandarizado a la Ciudad de México. Entonces, ¿qué sucede si yo me lo llevo a 1000 metros? Nada. Trabaja, nada. No hay pérdidas ni hay ganancias. No tiene ningún problema. Exacto, trabaja simplemente. Muy bien. Pues creo que son todas. Si hubiera más preguntas, te las hago llegar, Erasmo. Por supuesto. Y pues vamos a entrarle muy fuerte a este nuevo mercado de transformadores de medición. Y te agradezco muchísimo el que hayas estado con nosotros. Sergio, al contrario, gracias por esta primera oportunidad que me das. Me da mucho gusto saber que hay este tipo de iniciativas de empresas como la tuya, y con mucho gusto estoy a las órdenes para seguir apoyando. Pues señores, con esto terminamos la Semana del Ahorro 2016. Fueron 6 días, cada día 4 pláticas. Cerramos con broche de oro con nuestros socios, amigos Schneider. 4 pláticas muy interesantes, 2 temas que estoy totalmente seguro que son nuevos, que no están en el preámbulo de lo que siempre manejamos. Pero que nos va a dar oportunidad de conocer nuevos mercados, que también eso es lo que estamos buscando. Hay mercados nuevos que no estamos comercializando. Entonces, pues agradezco mucho a todos los que nos siguieron, y dentro de un año, Dios mediante, nos estaremos viendo. Gracias.